Bien, buenos días a todos. Hoy es el domingo 15 de noviembre. Gracias a Dios por un domingo más. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 32 de Génesis. La semana pasada habíamos quedado en el capítulo 22. Entonces hay un gran paréntesis ahí y es son antecedentes históricos para poder comprender la lección de hoy que está en el capítulo 32. El tema de hoy, o todo lo que hemos venido hablando, habla sobre los patriarcas. Ya vimos que Dios pues hizo una promesa a Abraham, al anciano Abraham, de que de él iba a salir un pueblo. ¿Por qué? Porque el mundo entero no estaba dando en consideración la adoración, el reconocimiento a Dios como Dios. Anteriormente tuvo que destruirlo con el diluvio y el mundo empezó a poblarse a través de los hijos de Noé. Entonces, igualmente, Dios no se vio satisfecho con lo que se estaba dando, la humanidad que se estaba desarrollando, los pecadores, ¿verdad? Y entonces fue cuando decidió hacerse un pueblo a partir de este hombre Abraham y estableció una promesa y una línea. Esa promesa tenía que cumplirse a través del hijo de Abraham, Isaac, no los otros. Recordemos que, bueno, la semana pasada Jimmy nos explicó que estaba Ismael y que habían otros hijos que se detallan en el capítulo 25 de Génesis. El hijo de la promesa era Abraham y la promesa la continúa Jacob, el nieto de Abraham. Isaac tuvo hijos gemelos, ¿verdad? Con Rebeca. Y la tradición era de que el mayor seguía con el patriarcado. En ese caso era Esaú. Pero Esaú tuvo una conducta inadecuada. Entonces ese puesto, digamos Dios se lo dio a Jacob. Todo lo que está en celeste o azul son los que cumplían con la promesa. Pero Jacob, a diferencia de Abraham y de Isaac, él era un hombre bastante distinto y él tuvo que ser tratado por Dios para tener un cambio radical, una conversión genuina. Jacob tenía una particularidad. Él era calculador, era manipulador, pero cuando se convirtió, logró cumplir con fidelidad la promesa establecida por Dios. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer así como un preámbulo histórico rapidito para después llegar al capítulo 32, que es tan bonito, muy lindo, cómo Dios usa estas historias y la conducta de cada individuo ahí, ¿verdad? Detallado para que nosotros aprendamos lo que a Dios le gusta y lo que no. ¿Cómo aprende uno? Y cada quien saca una enseñanza muy personal. Bien, recordando aquí eh, las líneas, recordemos que a través de los hijos de Noé, ¿verdad? Vino el diluvio, se destruyó toda la humanidad, toda la tierra, y solo se salvó Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos, y la esposa de él, obviamente. Los hijos de Noé eran Sem, Jafet y Cam. Entonces, Abraham y el pueblo de los israelitas salen por la línea de Sem, los semitas, todo lo que está en azul. De Jafet no detallo nada porque pues no viene ahora al caso. Y a Abraham se le dijo que él iba a poblar junto con los israelitas o junto con su descendencia la tierra de Canaán. ¿De dónde sale la tierra de Canaán, perdón, o los cananeos? Pues del hijo menor de Noé, Cam. ¿Y por qué toda esa controversia y ese problema de que le quiere dar la tierra de los cananeos a los israelitas? Bueno, todo eso tiene que ver con la historia atrás de Cam faltándole el respeto al papá, a Noé. Tal vez ustedes recuerdan. Cuando Noé pudo poner sus pies en tierra después del diluvio, dice la historia que él plantó una viña y después hizo un vino y se emborrachó con el vino. Cosa rara, ¿verdad? Pero entonces Cam, el hijo menor, entró a la tienda de Noé y lo vio desnudo y se burló de él. La burla en la Biblia, depende de cómo vaya, ¿verdad? Pero la burla en sí es una ofensa, es algo grave y de eso hay que tomar enseñanza también. Entonces, como Cam se burló, Noé lanzó una maldición. No cayó sobre Cam, cayó sobre Canaán,
el hijo de Cam. Y de Canaán surgieron los cananeos. Entonces toda esa maldición incluye que el terreno de ellos iba a ser propiedad de los israelitas. Y la tierra de Canaán hoy es el país de Israel. Dios cumplió esa promesa, esa tierra le fue dada a los israelitas, que actualmente también están, algunas zonas están bajo pleitos, ¿verdad? Palestina, bueno, y otros lugares, la zona de Gaza y qué sé yo. Pero por eso fue, por el problema que hubo entre el hijo Cam y su padre Noé. Y ahora, ¿por qué cayó sobre Canaán? Bueno, dicen algunos teólogos que Cam tenía 4 hijos. Si hubiera lanzado la maldición sobre Cam, la maldición hubiera abarcado a todos sus hijos, pero cayó solamente sobre el menor. Otros teólogos dicen que como Cam, el hijo de Noé, era el menor, entonces Noé lanzó sobre el menor de Cam esa maldición. Bueno, por ahí vamos. Entonces, Abraham es el padre de los israelitas, los cuales iban a tomar la tierra de los cananeos. Esta lección se titula La lucha desigual y tiene que ver con Jacob exclusivamente. Y la enseñanza que nos deja esta lección es: un encuentro real con Dios produce cambios radicales en el ser humano. Y es que esa fue la experiencia de Jacob. Él tuvo un encuentro cara a cara con Dios y solo así fue como él tuvo cambios radicales. Y fue bajo condiciones muy apremiantes de carácter emocional en la vida de Jacob. Entonces hay que ver cómo fue que Dios fue tratando a este individuo Jacob, por dónde lo llevó y qué momento fue el que utilizó para ya producir en él un cambio. Jacob tenía muchas mañas. Él era un hombre mañoso, era manipulador y sabemos que normalmente o usualmente junto con la manipulación anda también la difamación, ¿verdad? Hablar mal de alguien, acomodar el argumento para sacar ventaja, para sacar beneficios, para tener alguna ganancia. Y en este encuentro real con Dios, parece que Jacob tuvo como una pérdida porque quedó marcado físicamente, quedó con una lesión física. Sin embargo, muchas veces la ganancia viene a través de una pérdida. Son formas que Dios trabaja con nosotros. A veces nosotros no obedecemos y Dios tiene que llevarnos y tocarnos y darnos una nalgadita, ¿verdad? Y ahí es cuando entendemos. Los objetivos de la lección son entonces entender el trato de Dios. A veces decimos que raro, porque Dios hizo así, porque hizo así. Bueno, Él ama a sus hijos y como padre dice que también nos disciplina. Entender el trato de Dios. Su voluntad, dice Romanos, es siempre buena y es perfecta. El segundo objetivo es tomar lección de lo que hizo Jacob mientras luchó con Dios y especificar ese objetivo, así luchar por el crecimiento espiritual. Y ahora vamos a detallar cómo fue que se dio esto en el caso de Jacob. Él luchó y luchó hasta obtener algo. Él como todo, en todo quería sacar ventaja, también en su encuentro con Dios quiso. Y el tercer objetivo es desear cumplir la voluntad de Dios. Jacob sabía que la voluntad de Dios era que de él o con él, al igual que con Isaac y Abraham, se detalló una promesa y que se tenía que cumplir la voluntad de Dios de desarrollar un pueblo que iba a ser para él, que era el pueblo de Israel. Bueno, en este caso, el contexto en el que se desenvuelve este encuentro con Dios era que Jacob estaba corriendo gran peligro, estaba atemorizado, angustiado, sus condiciones eran frágiles, sus condiciones, digamos, su familia con quienes andaba, su ganado, él mismo era frágil, tenía todas las de perder. Y bajo esa circunstancia fue que Dios se le mostró. Muy bonito, muy bonita la enseñanza de esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos en condiciones de esas, corriendo peligro, atemorizados, perseguidos? Quizás, no sé, alguna persona nos está molestando, algún vecino, algún familiar, algún jefe, qué sé yo. Hay diversas circunstancias que nos llevan a esta condición de emociones. Bueno.
Entonces vamos a hacer el preámbulo muy rápido. Vamos a hacer el contexto histórico previo al capítulo 32 para comprender lo que estaba ocurriéndole a Jacob. Voy a narrar un poquito aquí. Bueno, sabemos que era la línea de la promesa Abraham, Isaac. Isaac tuvo hijos gemelos y eran Esaú y Jacob y eran bien diferentes. En el 25 se narra la historia de cuando ellos nacieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Eran muy distintos desde lo físico hasta lo emocional. Físicamente, Esaú era velludo, mientras que Jacob era lampiño. Emocionalmente, Esaú era cazador, un hombre dinámico, era de salir allá, montar estrategias para atrapar algún animalito, ¿verdad? Mientras que Jacob era quieto, era de la tienda, estaba en casa, hacía trabajitos de la casa. Y otra diferencia muy grande es que el papá Isaac amaba más a Esaú porque dice la Biblia que comía de lo que él cazaba. Probablemente Esaú, yo me lo imagino trayendo ahí un conejo y seguro le decía, venga, mi padre, le voy a cocinar un conejito bien rico. O sea, chineaba al Señor, ¿verdad? Cuando ellos nacieron, dice la Biblia que Isaac tenía ya como 60 años. Aquí los vemos grandes. Ellos empiezan a tener problemas entre ellos cuando ellos tienen 40 años. O sea, el señor, el papá, ya estaba mayor, tenía 80. Bien, entonces, básicamente por ahí andan las diferencias. Vamos a ver algunos versículos que marcan otros detalles de importancia. El embarazo de la madre de Rebeca fue un embarazo complicado y detalla así en estos versículos 22, 23 del 25. Dice, y los hijos luchaban dentro de ellos. Ustedes pueden imaginarse en eso. Bueno, las que son mujeres que han tenido hijos pueden imaginar un poco. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, ella, ¿verdad, Rebeca? Si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Quién sabe cómo se estaba sintiendo? Porque dice, ¿y para qué? Mejor me muero. Y fue a consultar a Jehová. Rebeca, la embarazada, ¿verdad? Fue y oró. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Desde ahí estaba, ¿verdad?, descrita la relación de estos dos gemelitos. Vamos a ver más. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio, que era Esaú, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, rubio y velludo. Después salió su hermano Jacob, el de nuestra lección, y vean el detalle. Salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. O sea, sale un bebé y ahí detrás, bien apretada la mano del pie, ¿verdad? El calcañar, venía el otro. Y tuvo que haber sido algo muy notorio para que esto quedara así tan registrado. Entonces, el significado del nombre Jacob tiene que ver con ese detalle que venía agarrado, ¿verdad? Dice que el significado es el que toma a otro por el calcañar. En otros estudios que yo leí, se puede traducir esta frase como el que le hace una zancadilla a alguien, algo así, el que toma a otro por el calcañar. También significa usurpador, suplantador, y ahí sigue manipulador, calculador y otras cosas. Eso era lo que significa el nombre de Jacob y pues en su personalidad él mostraba estas cosas. Luego, nosotros sabemos que cuando Dios se le aparece a Jacob y luchan, a Jacob se le cambia el nombre por Israel. ¿Qué significa Israel? Significa príncipe de Dios, el que lucha con Dios. Por eso se dice el pueblo de Israel, porque si no, entonces se llamaría el pueblo de Jacob, el país de Jacob. Sin embargo, ¿qué cosas? Hoy se cumplió y se está dando, se llama Israel, ¿verdad? Y se significa príncipe de Dios
porque con sus 12 hijos, Jacob, ¿verdad? Con sus 12 hijos se forman las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Bueno, otras diferencias. Y crecieron los niños. Y Esaú fue, lo que se decía antes, diestro en la casa, hombre del campo, fuerte, dinámico, ¿verdad? Olía a campo, como dice en la historia cuando Jacob engaña al papá haciéndose pasar por Esaú. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, el papá, a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca, me faltó ese detalle, pero gracias a Dios que está aquí, más Rebeca amaba a Jacob. O sea, estaban divididos y se notaba, ¿verdad? La mamá le hacía, digamos que puntos, por decirlo así, al muchacho Jacob. Bueno, el problema entre ellos es que Jacob suplanta 2 veces a su hermano Esaú. Y él hace esto, ¿verdad? Él se comporta así de una manera deliberada. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene eso muy arraigado en su personalidad y esa era algo que no le había entregado al Señor. ¿Cómo 2 veces? Bueno, nosotros sabemos que eh, Jacob compra la primogenitura y vamos a ver cómo, y que además se hace pasar por su hermano Esaú ante el papá, engaña al papá. Y esa parte es un poquillo fea y triste. Bueno, voy a narrar un poquito la parte primera. Un día viene Esaú, ¿verdad? El muchacho velludo cazador, cansadísimo. Y en esa parte que está indicada ahí de la Biblia se narra eso. Jacob había cocinado algo, unas lentejas, dicen que se veía como de color rojo, seguro era algo delicioso. Pero Esaú venía del campo, nosotros sabemos que el trabajo de campo es fuerte. Y en la Biblia se detalla y se menciona 2 veces en ese pasaje que venía cansado y él lo dice, estoy muy cansado, estoy que casi me muero. Y le pidió que le compartiera lentejas. Entonces Jacob, como, como buen calculador que era, a todo tenía que sacarle, ¿verdad?, alguna ganancia y entonces le dice, véndame la primogenitura. Y estaba tan cansado de Saúl que dice, pero ¿para qué? Ya me estoy muriendo, ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura? Entonces Jacob aprovecha y le dice, júremelo, ¿verdad? Con juramento a manera de compra y lo que pagó fue un plato de lentejas. Pero claro, el hermano estaba muerto de hambre, vean lo que hace el hambre. Entonces así fue como lo vino a suplantar por primera vez. Y dice, termina esa narración diciendo que por parte de Esaú, que así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Él no le dio la importancia que merecía. Además de eso, se narra en la Biblia que Esaú también andaba en sus cosas. Eh, Sabemos que ellos, como pueblo de los semitas, no podían mezclarse con los cananeos. Los cananeos se caracterizaron por ser personas muy idólatras, hacían cosas abominables, que a Dios completamente los rechazaba. Por ejemplo, bueno, además de la idolatría, sacrificaban niños y otras cosas. Y Esaú empezó a mezclarse con las hijas de uno de los cananeos, de Het. Y eso vino a ser, dice la Biblia, amargura para el papá y para la mamá. Él también estaba en desobediencia. Y entonces tenía poco aprecio por lo que se tenía que cumplir en la línea de su familia, una promesa, quién sabe cómo tomaba eso. Pero la Biblia al final en ese pasaje dice que él menospreció de esa forma la primogenitura. Muy bien, fue la primera vez que de esa forma en que Jacob suplanta al hermano o le roba la primogenitura. Digamos, se lo roba entre líneas o de esas maneras. La segunda vez es cuando Jacob usurpa al hermano ante el papá. A eso se narra en todo el 27. Cuando puedan, léanlo. Qué lindo, ¿qué es esto? Se saca tanta enseñanza. La Biblia lo que dice es que el papá, ya mayor, estaba completamente ciego, no veía, completamente ciego. Y aquella relación de preferencia con su hijo Esaú continuaba. Y como era el mayor, así a lo tradicional y cultural le tocaba la primogenitura.
Isaac no sabía nada de aquel trato y de aquel juramento entre los hermanos. Entonces llama al hijo a Esaú, ¿verdad? Su hijo favorito y le dice, venga, hijo mío, por favor, vaya, tráigame algo de lo que usted caza y hágame mi plato favorito como usted sabe hacerlo y para que yo coma y después pueda darle mi bendición, o sea, la primogenitura, ya le hago la herencia. Ahí por detrás estaba la esposa, Rebeca, escuchando. Y entonces se adelantó y como el favorito de ella era el otro, Jacob vino y le cuenta y le dice, adelantémonos. Y Jacob le dice, ¿cómo vamos a hacer? Aquel es velludo, yo soy lampiño. Después me va a lanzar una maldición. Y la señora, igual que Jacob, también era pues calculadora, estratega. Y le dice, vaya, consígame 2 cabritos, los voy a cocinar como a su papá le gusta y usted se lo lleva. Y bueno, ella ideó entonces ponerle las ropas del hermano para que tuviera el olor del hermano y usó pelo de los mismos cabritos que cocinó para ponerle en los brazos y en el cuello. Imagínense qué velludo que era Esaú para que este tipo de piel de cabrito ¿verdad? Le haya funcionado. Entonces el muchacho va, le hace caso a la mamá y se presenta ante el papá y ya le dice, aquí tengo, papá, aquí tengo listo lo que usted me pidió, levántese para darle y para que me dé la bendición. Y el papá siente raro y duda y le dice, ¿de verdad? ¿Cómo tan rápido? Bueno, acérquese para que yo pueda tocarlo y lo toca. Y el papá dudoso dice, sí, son como los brazos y el cuello de Esaú, pero la voz es como la de Jacob. Bueno, y come un poquito. Ya luego, después de que come, le dice, venga, acérquese, deme un beso, abráceme. Era el propio para poder olerlo. Y entonces dice, bueno, me huele al campo, como huele mi hijo Esaú. Bueno, pobrecito el Señor, qué tremendo eso. En el versículo 35 y 36 de ese 27, vean lo que dice, porque después llegó Esaú, todo contento. Venga, mi padre, levántese, ya le traigo lo que usted me pidió, todo contento. Y el papá dice que se conmueve todo, se estremece todo, que se asusta. ¿Qué fue eso? Que eso es tan raro. Pero entonces, ¿quién fue el que vino antes? Bueno, y ahí se descubre todo el asunto. Y en el 35 el papá dice, le dice a Esaú, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Qué feo. Así era nuestro personaje de hoy. Bueno, entonces Esaú se resiente y promete, ¿verdad? Después dice, después de que mi padre muera, para no causarle a él tristezas, después de que muera yo voy a vengarme y lo voy a matar. Entonces, claro, gran problema. La mamá escucha entonces que Esaú se quiere vengar y le dice, mejor se va usted para donde el tío Labán, donde mi hermano, vaya y haga vida allá, mientras se aplaca el enojo de su hermano. Entonces aprovechó y vino y le dice a Isaac, vea, Esaú se ha metido con las cananeas. No quiero que esto ocurra con Jacob. Mejor mandémoslo para allá y que allá busque esposa y haga familia allá. Y a Isaac le pareció bien. Entonces lo mandó para donde Labán. Pues se fue con aprobación, digámoslo así. Y fue una manera en como también Dios, por decirlo de alguna manera, lo protegió. Y a partir de ahí Dios comienza a tratar con Jacob. Mientras estaba huyendo de Esaú, él huye, en el 27 se da todo eso que les estoy contando, 27 y 28, el final del 27 y el principio del 28. Dice que él en el 28, vamos a revisar un momentito ese pasaje, 28, 16 al 22. 28, 16 al 22. Resulta que él ¿verdad? Emprende camino y se queda dormido en un lugar, coge una piedra de cabecera y ahí es donde Dios empieza. Ahí trabaja, empieza Dios, fue un trabajo de años. Dice el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Vamos a irnos un poquito arriba. Vamos a ver el 12. Dice que se durmió y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y el extremo de aquella escalera tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Y aquí Jehová estaba en donde, allá en lo alto de la escalera. Y Jehová dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte, que es lo que toca en el capítulo de hoy del 32. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y qué pasó con Jacob? Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad de primero. Y vean qué bonito lo que sigue. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, Jehová será mi Dios. Bueno, entonces ahí el Jacob, ¿verdad? Manipulador, calculador, que no tomaba en serio a Dios, tuvo esa visión, oyó la voz de Dios y a pesar de su conducta, Dios le dijo que lo iba a traer de regreso y que lo iba a cuidar, pero él sintió miedo. Ustedes saben lo que es este tipo de visión. Sintió tanto miedo que en su conducta, ¿verdad? Tal vez poco agradable. Aún así, él hacía reconocimientos para con Dios y tomó la piedra y la ungió y la puso allá y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Pongamos mucha atención a los nombres. Betel, casa de Dios, tanto los nombres de lugares como a los nombres de las personas. Entonces, ese fue el primer tratamiento, ¿verdad? Inicial. Y aquí vemos una ilustración donde Jacob está como honrando a Dios. ¿Qué cosas? A veces nosotros en nuestra carnalidad, todavía en nuestros pecados o en nuestra poca perfección, en medio de nuestras imperfecciones, damos ese reconocimiento a Dios, pero podemos luchar por el crecimiento espiritual, lo cual era uno de los objetivos, recuerdan. Él se quedaba con aquello, hacía un reconocimiento, pero sus aspectos de personalidad, como lo que lo caracterizaban, continuaban allí. Entonces, aquí lo vemos emprendiendo camino, pero antes dejando una piedrita, ¿verdad? En memoria de aquel evento que a él le ocurrió. Bueno, entonces Jacob se va para donde el tío, un lugar que se llama Aram. Voy a explicar rápidamente qué ocurre. Se fue de Betel, digámoslo así, pasa a Aram, conoce a una muchacha muy bonita que resultaba ser la hija de Labán. Había una relación muy interesante entre Labán, que pasa a ser el suegro, y Jacob. ¿Cuánto tiempo se va Jacob? 20 años. Entonces ese fue el tiempo de enemistad y de enojo con su hermano Esaú. Un enojo fuerte. Y parece que nunca más, la mamá Rebeca nunca más lo volvió a ver a su hijo favorito. Porque después ella murió. Eso fue el pago, digamos, por la acción tan calculadora y tan fea de la señora. Entonces, ¿cómo era Labán? Dice don Adrián Rogers, estaba escuchando un día de esos, don Adrián Rogers dice que Labán era como la horma del zapato para Jacob. Jacob era calculador, uy, Labán era tal vez igual o aún más, calculador, engañador. Recordemos que Jacob le pidió a Raquel, él se enamoró de Raquel, la hija, y hicieron un negocio, ¿verdad? Como una especie de contrato. Iba a trabajar 7 años por Raquel. Pero cuando se dio ya
el pago, digamos, el ya darse el contrato en sí, en vez de darle a Raquel, le dio a la mayor que se llama Lea. Labán lo engañó y ahí le acomodó el argumento, es que aquí no se acostumbra y salió con una larga y otra corta. Bueno, al final le dio también a Raquel. Y también dice en la Biblia que Labán, como suegro y como patrón, ¿verdad? Especialmente como patrón, le cambió el salario 10 veces. Vean ustedes qué bandido. En ese lugar, en Aram, Jacob forma entonces una familia de 12 hijos, con dos esposas, que eran esas dos, Lea y Raquel, y con dos concubinas, que eran sirvientas de cada una de las muchachas. Eh, y con esas cuatro mujeres él tiene hijos. Y ustedes dirán, qué raro. Qué raro en el caso de Abraham también, ¿verdad? Que Sara le dio a la criada y en este caso también. Es porque se acostumbraba, era normal, eso no era mal visto, era normal. Entonces, pero la cosa es que Jacob a la que amaba era a Raquel, a la que vio de primero. La amaba y ella fue la madre de José. La próxima semana estaríamos hablando de José. José tiene una participación muy importante en el desarrollo de este pueblo de Israel. Bueno, finalmente, entre trabas y negocios y en el trayecto de sus 20 años, Jacob se vuelve muy próspero, Dios le ayuda, Dios cumple su palabra. Y como es tan próspero, ya el suegro no lo ve bien y le cambian, ¿verdad? Los tratos. Dice, bueno, crucemos las cabras que son de tal tipo, manchadas y blancas y no sé qué. Y luego lo cambiaba porque veía que a Jacob le iba mejor con la producción de ganado. Entonces ya el suegro no lo ve bien, están en problemas. Y Jacob decide huir a la tierra de su padre, pero hay un peligro latente, ¿verdad? Va a huir del suegro, pero en su vida se puede topar a Esaú, quien 20 años atrás dijo que lo iba a matar. Vamos a ver un momentito el versículo 31, el capítulo 31 con el 13. Muy bonito porque Dios le lo respalda en esa decisión. Dice el 13, yo soy el Dios de Betel. ¿Recuerdan qué era Betel? Bueno, sigue diciendo, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Cuál era el voto? Dijo, si Dios me ayuda, me da comida, me da vestido y me trae bien, me trae en paz, Dios será mi Dios. Algo así dijo, ¿verdad? Hizo un voto y le dice Dios, levántate ahora y sal de esta tierra, la tierra de Labán, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y las esposas lo respaldaron, le dijeron, bueno, hagamos, decida, nosotros nada más hacemos caso. Tiene que huir del suegro porque ya hay muchos problemas. Y en la huida, una de las esposas, Raquel, le roba unos ídolos al papá, a Labán, y ellos no eran consagrados. Entonces también más que todo por eso Labán lo persigue. Al final se encuentran, en esa persecución se encuentran y pues se arreglan y ya va en paz. Pero después de que se arreglan, ya se quita un problemita de encima, ya tiene un poquito de paz. Recordemos que la situación de Jacob en esta historia era una situación de angustia, ¿verdad? De miedo y de fragilidad. Vamos a ver en qué consistía también la fragilidad y aquí vamos a arrancar leyendo el capítulo 32. Voy a permitirme leer para ustedes. Dice el versículo 1 y 2, después de que se arregló con el suegro, ya se encontraron y pusieron paz, hicieron un pacto de paz, ok. ¿Qué pasó? Dice el 1, Jacob siguió su camino después de encontrarse con el suegro y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha visto ángeles, pero aquí se está diciendo que los vio. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué
un encuentro con ángeles. ¿A qué se refiere un campamento en la Biblia? Bueno, pues en una comunidad, pero muchas veces se ha hecho referencia a un grupo de ejército. Campamento de Dios es este. Nos dice aquí la explicación de la clase, que es que esto le fortaleció a Jacob, le dio seguridad, se sintió acompañado. Se arregló el problema con el suegro que venía como una semana atrás y al final lo alcanzó. Se arregla, ¿verdad? Y sigue su camino y ve ángeles, como diciendo, hoy tengo que seguir, pero se sintió acompañado donde vio aquello. Qué bonito que es eso, es la provisión del Señor. Muchas veces nos hemos sentido así, perseguidos. ¿Y ahora qué sigue? Arreglé una cosa, ¿y ahora qué sigue? Qué desgastante. Apenas tengo fuerzas para todavía seguir un poquito. A veces nos sentimos así, pero Dios en su providencia, en su provisión, muestra que Él nos está acompañando de alguna forma. Bueno, entonces después el segundo punto habla sobre que va con miedo porque se va a encontrar con aquel hombre bravísimo de 20 años atrás, con una amenaza de 20 años atrás de que lo iba a matar, el hermano. Y Jacob reconocía que el hermano tenía toda la razón. Dice el versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, campo de Edom. ¿Y para qué? ¿Qué le mandó a decir? Dice, así diréis a mi señor, le dijo a los mensajeros. Y ellos decían, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y eso envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Como diciendo, ya yo no le voy a ir a quitar nada, ya tengo mucho, ¿verdad? Entonces, dice el 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y ¿sabe qué? Él también viene a recibirte, y 400 hombres con él, nada más, más miedo, qué susto. Dice el 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Entonces, ¿qué hizo? Distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Estrategia, ¿verdad? En dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra uno, contra un campamento y lo ataca, el otro escapará. Y como él quería tanto a Raquel la puso en el segundo, junto con los hijos de Raquel. Bueno, dice el 9, y dijo Jacob, hizo una oración, esto fue una oración muy especial. Él recurrió en medio de angustia, ve lo que hace la angustia, ¿verdad? Es que las necesidades hacen que nos volvamos a Dios. Dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo y no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Verdad? Él tenía ahí varias mujeres con hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Hizo una oración pidiendo socorro y protección para sus descendientes, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué ocurre? Dice que se durmió aquella noche y entonces, bueno, tomó de lo que le vino a la mano un presente para el hermano Esaú. Esa era otra estrategia, mandarle regalos. Primero le mandó a decir, tengo de todo, voy para allá, no se preocupe, algo así. Pero ahora le va a mandar regalos. Entonces vean todo lo que le manda en el 14, 200 cabras. Oigan, 200 cabras, qué montón. Y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. Eran, pues, todo eso estaba muy tierno, ¿verdad? 40 vacas, 10 novillos,
20 asnas, 10 borricos, y lo envió a sus siervos, cada manada de por sí o cada manada individualmente, y dijo a sus siervos, pasad adelante de mí, o sea, adelántense, y poned espacio entre manada y manada. Seguro para que, eso es como cuando a uno le dan regalitos individuales, que uno siente como que recibió muchos. ¿Verdad? Uno primero, en vez de hacerlos todos en una sola bolsa, en un solo paquete. Entonces manda como tres regalos. Dice, mando el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, o sea, eso le dijo a los mensajeros, si Esaú tu hermano, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y de dónde vas? ¿Y para quién es todo esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y así mandó también el segundo y el tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. O sea, fue muy inteligente, era para suavizarle la ira, ¿verdad? Un regalito primero y aquel montón de cosas o de animales, un regalito después y así. Y en cada regalito le decían, ahí viene detrás, ¿verdad? Entonces era como irle abriendo más la expectativa, irle suavizando y aquel montón de cosas para que viera que de verdad Dios lo había prosperado. En el 20 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente, o sea, todos los regalos delante de él. Y aquí viene otro trato de Dios. Dice que se durmió aquella noche en el campamento. Bueno, en el tercer punto ahí de la filmina que tenemos dice encuentro con Dios y la palabra soledad. Está del 22 al 26. Pensemos por un momento qué es la soledad o cuál es la importancia de estar solo con Dios. No la soledad en el sentido de un problema emocional, no, sino la intimidad, un encuentro, porque esto, el encuentro con Dios es algo individual, personal. Dios tiene maneras de tratarnos y aquí se da algo tan especial. La importancia de estar solos, a solas con Dios. Vamos a leer. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Recordemos que estaba antes Betel, ahora sigue Peniel. Betel significaba casa de Dios. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. El hijo número 11 era José. Todavía no había nacido el 12. Y dice, y pasó el vado de Jaboc. Jaboc era un río. Dice que los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Él les ayudó a ellos a cruzar el arroyo, el río. Pero él se quedó al otro lado, ¿verdad? Donde estaba solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el varón, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, como siempre, ¿verdad? Sacando ventaja, algún beneficio. No, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Como que creando conciencia del significado. ¿Qué significaba Jacob? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, como diciendo, mi nombre es usurpador, suplantador, manipulador, todo eso. Entonces el varón le responde y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a explicar un poquito esto. Dice que luchó con un varón hasta que rayaba el alba, o sea, fue rato grande. Ahora aquí dice que luchó con, no contra. Esto fue un detalle importante y interesante que vi en la lección. Ese varón era Dios.
el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que también en algunos pasajes en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. No estaba luchando contra, sino con, ahora, ¿para qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Yo entiendo eso como un entrenamiento. Él estaba con mucho miedo, tanto que se quedó al otro lado, pasó a toda la familia y él se quedó durmiendo ahí solo. Él necesitaba estar solo, se sentía mal. Entonces, esto Dios lo hace como a manera de un entrenamiento para fortalecerlo. A ver, entrenes, entrenes, entrenes. No estaban peleando, estaban simplemente entrenando, ejercitándose, digámoslo así, así lo dibuja o lo expresa la lección. Y luego dice que en el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, ese que no podía con él no es que Jacob fuera más fuerte, sino que era terco, era perseverante. Esa parte de terquedad, digamos, en las manos del Señor se transforma a perseverancia, no suelta, sigue, 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 valiente, valiente el hombre. Como vio que no podía con él, es que era de esa manera, trababa, igual que como trabó la manita en el calcañar de su hermano cuando estaban naciendo, era de traba. Entonces dice que cuando vio que, como vio que no podía con él, ¿qué hizo? Le dejó un recuerdito, le dejó una marquita y es ahí cuando hablamos de pérdidas, digamos. Parece que las ganancias vienen también a veces a través de pérdidas. ¿Qué perdió Jacob? Perdió algo de su estado físico, de su buena condición física. Dice que le tocó en el muslo, tocó en el sitio del encaje de su muslo, alguna, quizás era una articulación. Entonces dice que se descoyuntó el muslo mientras con él luchaba. Dijo, le voy a dejar un recuerdo, una marquita. Y dijo, el varón, déjame porque raya el alba. Qué curioso, y es que para Dios el tiempo no tiene medida, no tiene importancia. Dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día o al revés. No es porque para él fuera importante la hora, era más bien como diciéndole a Jacob, bueno, ya, ya está bien, ahora continúe con lo que sigue, sigue a encontrarse con su hermano, algo así. Entonces, cuando ya se iba, Jacob, ¿verdad? No te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y en qué consistió la bendición? ¿En qué consistió la bendición? Un nuevo nombre, una bendición nueva, como dice ahí la Filmina. Entonces cambió aquel nombre, el significado, una transformación a nivel espiritual también. Ya no se va a llamar más suplantador, ahora se va a llamar príncipe de Dios, porque de él iban a salir todos los que iban a generar el pueblo de Israel. Ven qué bonito. Y el varón le dijo así en el 28, ya no serán más. Y le dice el por qué, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él se mostró fuerte cuando tuvo sus problemas, ¿verdad? La persecución contra, digamos, de parte del suegro. Y ahora va a enfrentar otra situación. En el 29 dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le responde, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces dice el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Le estaba preguntando el nombre como quien estaba rellenando ahí un poco la situación, pero él sabía quién era, él reconoció quién era, tanto que le puso Peniel a ese lugar. Y dice, vi a Dios, vi a Dios. Él vio a Dios y lo reconoce. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y vean ahí la marquita que le dejó, cojeaba de su cadera. Por esto, bueno, eso es una situación que ya en el pueblo de Israel de forma cultural lo adoptan. Dice que los hijos de Israel no comen del tendón que se contrajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Probablemente fue algo muy notorio porque se le contrajo el tendón y se notaba la condición en la que quedó Jacob. Bueno, en el capítulo 33 viene lo mejor, la reconciliación con Esaú. Ahora imagínense en este cuadro, Esaú va con 400 hombres, cargado de violencia y de enojo, quiere ir pues, a vengarse. Y allá en el camino recibe una caravana con regalos para él, una caravana grande, importante.
y le dicen, ahí atrás viene su hermano. Primero reciben recado, tengo esto, tengo aquello, no se preocupe. Les viene la primera caravana, igualmente vienen otras dos, cumple 3 caravanas. Y por fin van y se encuentran, pero vean qué interesante cómo Jacob acomoda la situación para presentarse ante él. Y él cuando ya se le presenta, imagínense en el cuadro, él viene cojeando. Entonces ya el corazón de Saúl, del hermano enojado, se había suavizado con lo primero y al ver a su hermano anciano y en aquella condición caminando como venía, el hombre ya, Dios lo estaba trabajando también para reconciliarse de buena manera. En el 33 vemos, versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Eso daba miedo. ¿Qué hizo? Repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a quienes de primero, a las siervas y sus niños adelante. Después a Lea y a los niños. Y de último a Raquel y a José. Los puso de últimos para protegerlos, por si acaso pasaba algo. Cuando los acomodó, dice que él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. 7 veces. Pobrecito, con aquella dificultad, hasta que llegó a su hermano. ¿Y qué provocó esto en el hermano? Versículo 4. Esaú corrió, ya aflojó el orgullo, aflojó el resentimiento, aflojó el rencor, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué bonito esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos en diferencias innecesarias con la familia? A veces hay necesidad, sí, porque, digamos, necesidad de tener distancia porque no se dan bien las cosas, pero tiene que haber reconciliación, por lo menos así, como hizo Lot y Abraham, que dijeron, bueno, nosotros nos queremos, pero si usted va para la izquierda, yo voy para la derecha, ¿verdad? Porque no se puede. En fin, qué hermosa esta parte que dice que corrió. Ya el hombre aflojó todo el rencor de 20 años, corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello, es que lo abrazó todo, lo besó y lloraron. Entonces así fue la reconciliación. Ya después aquí lo que sigue es que en el 5 por lo menos dice, alzó sus ojos, ¿verdad? Esaú, el hermano que estaba enojado, y vio a las mujeres y los niños. ¡Qué cuadro! Vio primero ver el cuadro del hermano, luego vuelve a ver a su alrededor toda la fragilidad. Jacob estaba lleno de características frágiles, él mismo, vacas recién paridas, niños pequeños, tenía también muchachitos grandecitos, los hijos de Lea, así, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Pregunta el hermano y él responde, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces después vienen por grupos y con mucho respeto dice que los saludan, se inclinan y así. Entonces, en el 9 bueno, él trata de rechazar los regalos que le habían mandado, pero Jacob le insiste y al final los acepta. Entonces en el 12 ya Esaú le propone, vamos juntos, yo lo escolto, yo tengo 400 hombres, yo lo acompaño, yo lo cuido. Pero Jacob no acepta. En el 13 dice, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan, en un día morirán todas. Ahí está hablando la voz de la experiencia del agrónomo o tecnólogo, ¿verdad? Todo eso lo que desarrolló Jacob estando con el suegro. Y le dice, pase ahora mi señor delante de su siervo, adelántese usted, adelántese. Yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Bueno, así se despiden. Cada uno toma su camino. Y esta es la historia de Jacob en el capítulo 32, un hombre que tuvo que ser transformado bajo el tratamiento de Dios, no por voluntad. Fue Dios quien lo fue tocando a poquitos hasta que lo tocó físicamente también y él realmente se convirtió. Aquí vemos una ilustración de Jacob, qué tremendo, ¿verdad? Jacob estaba bien consciente de con quién estaba luchando, pero no estaban peleando. Dios hizo esto como a manera de fortalecerlo. ¿Verdad que esto me recuerda a Pablo cuando dice, cuando soy débil, soy fuerte? Dios usa también
nuestras condiciones de temor o de angustia y trabaja en medio de eso para fortalecernos. Bueno, entonces, básicamente, ahí estamos con una ilustración de la reconciliación. Alguien hizo esa ilustración toda bonita. Voy a hacer ahora unas preguntitas. Ahí tenemos otra ilustración de los patriarcas. Abraham, ¿verdad? Posteriormente sigue la línea de la promesa Isaac. Ahí vemos a Isaac con dos hijos, sus gemelos, pero es con uno de los gemelos Jacob, Israel, ¿verdad? Cuando ya le cambian el nombre. Y con este surgen las 12 tribus de Israel. Muy bien. Bueno, de gran provecho. Por aquí ya vamos a ir dejando de grabar y luego vamos a participar con unas preguntitas. La conclusión y enseñanza grande es esta, que el encuentro con Dios es lo que produce cambios radicales. Y basado en lo que el mismo Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muy bonito esto. Bien, por aquí podemos dejar entonces de grabar y voy a hacer unas 3 preguntitas para que abran sus micrófonos